Todo el mundo cae. 13:32 de la tarde de este martes 10 de enero nos seguimos en el programa Integración Nacional en compañía de Flavia Torres, Yael Vela y el Chino, allá a lo lejos, en el oriente de Corralitos. Messi es el mejor jugador del mundo. Hubo un certamen para elegir la mejor cola en Punta del Este. Y esas son cosas realmente muy importantes para el Diario de los Andes, pero para nosotros las cosas interesantes vienen por otro lado. Bien lo habíamos adelantado al principio del programa, que íbamos a conversar un poco sobre las cuentas que estaban en rojo en la provincia y cómo esto es una manifestación de alguna manera la política y el Estado que se instauró durante el menemismo y que todavía hoy nos trae algunos problemas. Un informe sobre esto va a estar subido en la página de internet www.rinacional.com.ar. Dice el diario de hoy, el diario Los Andes de hoy, titula que los empresarios volvieron a rechazar la suba de impuestos. Representantes de Cámara de la provincia reclamaron en la legislatura que no se apruebe la ley impositiva que elimina la tasa cero a los sectores vitivinícolas y madereros y sube la alícuota de ingresos brutos al Estado. Esta noticia, que parece una breve queja de algunos sectores del agro o vinculados a la agroindustria en Mendoza, tiene su paralelo también en algunas quejas que está poniendo ya bien en el sector agroindustrial de la Argentina toda y sobre todo en los sectores empresariales vinculados a la UIA, que en este momento están más afines al gobierno nacional. Y esta afinidad y esta disputa y las tensiones que se generan entre los distintos sectores que están dentro y también fuera del kirchnerismo se produce en un marco de que empiezan a caer, empieza a frenarse básicamente las dos cosas que dieron el empuje al kirchnerismo del 2003 a la fecha. De alguna forma lo que permitió las retenciones y los commodities altos para hacer caja en el Estado y poder tener una repartición más justa de las ganancias que otrora concentraba la oligarquía terrateniente. El freno que está teniendo las exportaciones o el déficit que empieza a tener, no el déficit, pero la disminución por la sequía, por ejemplo, que puede llegar a tener el campo, la agroindustria a nivel argentino, y también las importaciones, que frente a las exportaciones empieza a ganarle terreno y se está teniendo algunas políticas desde Moreno, digamos, que ha sido ahora el último demonio del kirchnerismo, son toda parte de una lucha constante para mantener una caja que el kirchnerismo supo hacer un buen beneficio con ella en calidad de salario, de jubilación, de asignación universal por hijo. Y sobre todo también para cubrir los déficits en ese momento de las provincias, que estaban dando para la nación un porcentaje altísimo de sus ganancias, esa coparticipación primaria, de alguna forma también lo que va bajando a través de impuestos, regalías, etc., se empieza a disminuir en las arcas provinciales y la nación tiene que salir a suplantar, a cubrir ese bache que existe en las provincias para que los salarios se paguen, para que se mantenga la obra pública y así el crecimiento de las provincias en toda la Argentina, que por algo terminó ganando, en este crecimiento se vio reflejado en el 54% de los votos de Cristina. Hoy la discusión pasa por cómo hacemos para mantener la caja a nivel internacional, digamos, cómo vamos a manejar la subida y la bajada de los commodities, la entrada y la salida de importaciones y exportaciones, cómo manejamos los precios, cómo se maneja el IVA y los impuestos. Y todo esto es en un marco de una discusión en el cual todavía nos manejamos con algunas leyes instauradas desde el menemismo. La crisis financiera, crítica financiera a escala global, que se está llevando primero las riquezas de los países periféricos y ahora ha llegado esta a los centrales, que a su vez compran los sectores, las partes con producción industrial de la Argentina y también la materia prima de los países periféricos, hace llegar en esta vía los encontronazos que tiene esta crisis por segunda vez en una década, se podría decir. En este marco, todas son las provincias, a través de esta legislación, que están teniendo algunos déficits,
algunos problemas para mantener su capacidad de crecimiento. El último ejemplo de esto fue Santa Cruz, pero hay otras también que se encuentran bastante complicadas en este asunto. Bien, Pablo, estamos teniendo en cuenta que se compara con la crisis del 2009, el déficit presente, tenemos que la suma de los 11.000 millones, que es el monto del déficit total, supera en 1.000 millones a esa crisis que tomó principio en septiembre del 2009. Se presenta para los economistas un escenario peor en el futuro, y esto afecta a las provincias en diferente manera. Y esto generalmente se debe a que no todas las provincias tienen una recaudación fiscal igual, digamos, no es igual en todos los sectores. En Río Negro, por ejemplo, se aprobó la ley de emergencia y con ella pasó a disponibilidad por 180 días a 20.000 empleados estatales que estaban en planta permanente. Esto sobre un total de 47.000 empleados. Y aparte, para proteger también su economía, se habilitó el uso de cianuro en la minería con fines recaudatorios. Esta provincia tiene una deuda de casi 1.000 millones de dólares, de la cual 400 millones se deben a proveedores, muchos de ellos que son proveedores de rubros de salud y educación. Otras dos provincias de la Patagonia, Neuquén y Chubut, proyectan un déficit para el 2011 para el 2011 presentado ya, o sea que puede superarse en el año presente, en el año que estamos transitando, de 600 millones aumentado a 1.000 millones. Los 190 millones que no puede pagarle la Nación, producto de la prórroga esta que se estableció, servirán para pagar los aguinaldos en este mes. En Chubut, hasta hace unos días, que Chubut era una de las provincias que se jactaba de no pedirle prestado dinero a la Nación, se tuvo que refinanciar en último momento por 185 millones de dólares la deuda. Córdoba y Mendoza, que tienen una fuerte recaudación, no son ajenas a este panorama. En Córdoba, por ejemplo, los impuestos aumentaron en un 40% y ya anticiparon que no habrá más de 12% de aumento para los 100.000 estatales de esa provincia. Y en Mendoza, Paco Pérez dijo que congelará los salarios para reducir el déficit, y la mitad de ese dinero, de los 2.000 millones que se congelaron, se van a usar para pagar salarios. En Catamarca, por ejemplo, el recorte implica un porcentaje de entre el 30 y el 40%. Y en el Chaco también se van a recortar gastos y a refinanciar la deuda. La provincia, una de las provincias más afectadas, es Santa Cruz, que largó el proyecto de ley de emergencia económica. Esto desató reclamos, protestas por parte de los empleados públicos, porque ellos son los que tienen, digamos, son los más afectados en este sentido, porque se les eliminan privilegios, se les aumenta la edad jubilatoria y aparte suspenden las paritarias. Esto es importante en esta época del año, que es cuando todos los gremios acuerdan las paritarias para el aumento de sueldos que se va a efectuar en el corriente año. Y eso tiene características, bueno, por ahí también es donde está saltando el último conflicto en Santa Cruz. Es interesante lo que estaba diciendo vos al remarcar las distintas provincias y sus distintos modos productivos de alguna forma. Hay una nota muy interesante para leerla, por lo menos, de Cabañaro, en el Los Andes, está en la parte columnista, no sé si salió el domingo o el sábado. Habla también de cuál es el problema fundamental y lo enfoca en el menemismo. A ver, Cabañaro le falta por ahí la visión política de decir, bueno, ¿qué es el federalismo? ¿En qué marco de un gobierno sale? ¿En qué fase está el sistema capitalista a escala mundial? Y entonces, ¿cuál sería la solución en este momento para empezar a combatir estos síntomas que estamos sufriendo? Pero está bien, y está bien planteado, el hecho de haber nombrado tal Cabañaro a aquel acuerdo que hicieron las provincias en su momento, corría el año 94, para
ceder a la nación un 15% de su lo que estaba, la masa coparticipable que se le estaba dando. Esta es una forma de haber cedido a la nación un poder que le correspondía a las provincias. También, por ejemplo, es interesante, y sobre todo acá en Mendoza sirve mucho, por ejemplo, para las provincias se les queda las regalías petrolíferas. Petrolera. Bueno, entonces a un aumento del barril de petróleo debería tener la provincia más recaudación. El problema, el compañero lo ve como un problema, es que desde el gobierno nacional se instó a que se mantuviese estable a más de $50 el barril de petróleo, mientras que a niveles internacionales estamos hablando de unos $100 el petróleo. Entonces, lo que antes correspondía una ganancia interesante en términos de regalía, acá en la provincia de Mendoza y en las provincias que corresponden que tienen la ganancia a través de estas regalías, empiezan a sufrir de esta manera una parte de la crisis. Pero fundamentalmente desde la parte de Mendoza nos vamos a encargar en el próximo bloque a ver cuáles son los números finitos que está manejando Mendoza y cuáles son los conflictos que tiene que empezar a manejar Paco Pérez, que ya en sus tempranos un mes de gobierno le ha puesto el palazo a jaque, digamos, por la herencia deficitaria que le ha dejado. Todo esto, y tal vez un poco más si nos da la gana, lo vamos a ver en el próximo bloque del programa Integración Nacional. Nos vamos a una brevísima pausa, les pido por favor se queden con nosotros.